Nada, es muy interesante tu libro, lo leeré con gusto porque es una temática que ciertamente me apasiona. Es curioso lo que comentas porque siempre se ha vinculado la figura de Napoleón a la masonería. Yo tengo aquí un libro muy interesante de Ricardo de la Cierva que se llama Misterios de la Historia. Es un libro con 12 ensayos sobre temas polémicos acerca de la historia y tiene su primer capítulo acerca de la masonería. No se centra en el aspecto simbólico o iniciático, sino se centra en los aspectos históricos que entremezclan la masonería con la política. Es curioso porque ahí nos dice que Napoleón probablemente fue masón, como con seguridad lo fue su familia en pleno. O sea, no da el dato, pero sí, como bien tú comentas, de que su familia estaba muy cercana. Sí, sí. También hay que decir que hay mucha leyenda en torno hay tanto leyenda negra como leyenda rosa en torno a la masonería, en el sentido de que ahí es donde además percibimos los límites de lo que es la historia, en el sentido de que un historiador pues, puede recoger los datos que tiene en fuentes primigenias disponibles y documentos escritos, pero claro, todo lo que tiene que ver con los conocimientos iniciáticos y gremiales que vienen sujetos a la tradición oral, eso no se puede recoger históricamente, pero no significa que no esté. Sí que entra en el terreno, desde un paradigma histórico, entra dentro de la suposición o de la especulación. Sí. Entonces, lo que sí es interesante es que está claro que en la Ilustración hubo, y sobre todo en Francia, no solo en la francmasonería, pero sino hubo un movimiento, también pasó posteriormente con la teosofía de Madame Blavatsky, o sea, hubo un interés por todo lo oriental. Es curioso que el gremio de los masons que construyeron las catedrales góticas están muy adheridos a la Orden del Temple. Se dice que provenían de un gremio que funde en la Noche de los Tiempos su origen en torno justamente a los constructores de pirámides. Entonces, sí que cuadra, que aunque no sepamos si era masón o no de manera formal, sí que estuvo muy cercano y ese interés por el Oriente, sí que casa. También es verdad que hay cuadros de Napoleón en los que sale con la famosa mano izquierda en la chaqueta, bastantes, que es el símbolo secreto de que se pertenece a la masonería. O sea que como mínimo dejaba velado una serie de símbolos muy cercanos. Pero sí, Jorge. Quiero aclarar ese punto de la mano, sí, que se colocaba aquí. Está recogido en muchas biografías. Sí, está recogido en muchas biografías suyas que Napoleón, cuando le preguntaban por qué se ponía la mano ahí, él decía, eso vino de su juventud, leyendo precisamente a autores clásicos. Eso de ponerse la mano aquí ya era de la época de los romanos y de los griegos. Él quiso emular, poniendo la mano ahí a esos héroes de la antigüedad. Como si fuera manco, casi. Como el manco Lepanto, Miguel de Saavedra, ¿no? Lo que pasa es que lo que podemos ver aquí es que al igual que se ha atribuido a algunos personajes históricos pertenecer a logias masónicas y no había ninguna prueba, también pudiera ser que pasa muy a menudo que masones que pertenecen a círculos más internos no consta históricamente, aposta, que sí existieran. Podemos divagar acerca de ese gesto de si es suyo o no, pero desde luego si llevaba de forma muy secreta su pertenencia a una sociedad francmasónica o secreta de cualquier tipo, estaba claro que va a poner una excusa, no va a decir, sí, la pongo porque soy masón grado 33. Por ejemplo, pero es que hay que tener una cosa muy clara. En aquella época, decir soy masón no tenía ninguna connotación peyorativa ni tenía nada. O sea, realmente era lo del momento. Todo el movimiento de la Ilustración con la masonería está totalmente tasado. Su hermano José era un gran maestro masón. Incluso su mujer Josefina creó una logia masónica femenina. No se veía, en aquella época no se veía nada mal. Napoleón lo que pasa es que no quiso, no hay constancia porque no hay ningún texto, lo que has dicho, no hay ningún texto. Mientras no haya ningún texto, yo no puedo asegurar, todo lo demás es especulación.
como no hay ningún texto que recoja que él estuvo apuntado en alguna logia, hasta ahí no. Es cierto que Napoleón, pues te digo que Napoleón fue un genio de la propaganda. Y Napoleón, en muchísimos cuadros que él se pintó de él, sobre todo del pintor más famoso de la Revolución Francesa y de la época napoleónica, que fue David, metió muchísimos elementos simbólicos porque sabían perfectamente el valor que tenía la imagen ante la población. Por eso hay muchísimos elementos que dan a entender. Es que es la época de la masonería. Es la época de la masonería y todos los elementos masones están recogidos en muchísimos cuadros y en muchísimas cosas. Pero bueno, no quiere decir que Napoleón fuese masón, pero sí la probaba, claro. Vale. Bueno, simplemente hacer el apunte de que aunque la masonería no estuviera perseguida, que es posterior y tiene que ver ya con confluencias hegemónicas del catolicismo, con la masonería y demás, sí que igualmente, como pasó también en la Orden del Temple y en las órdenes de Rosacruces, sí que hay círculos internos. Hay unos que son más... pero hay círculos internos que esos sí que no desvelan su identidad. Entonces, simplemente pues, dejar ahí ese apunte. Luego, curioso, este libro de Swaller, El Templo en el Hombre, se pasó 20 y pico años en un templo. Incluso se divaga de si es la misma identidad Swaller que Fulcanelli, porque tiene ciertas confluencias con el misterio de las catedrales. Bueno, pues temas muy interesantes, pero que desde luego todos los conocimientos de sabiduría antigua confluyen siempre en el Antiguo Egipto. De hecho, fue aquella campaña de Napoleón que posteriormente la egiptología como la conocemos nació allí. Fue a través de esa campaña como comenzó toda la ciencia de la egiptología con el descubrimiento de la piedra de Rosetta. Un artista que se llamaba Denon, que él pintó muchísimos templos de Luxor, de Tebas, que una vez que llegaron a Francia formaron una cosa que se llama la descripción de Egipto, unos 8 o 9 tomos impresionantes sobre todo lo que se había encontrado en Egipto. Ese es el nacimiento de la egiptología como tal. Es cierto que a partir de esa campaña, el mundo del estudio de Egipto se dividió prácticamente en dos. Uno, el más científico, el más académico, que fue el que originó toda la egiptología como tal, y después el mundo más centrado en el oriental, en la teosofía, prácticamente surgió también a partir de todo eso, de ese sincretismo que hubo por intentar aunar toda la religión y todo lo que se creía, todas las creencias religiosas y filosóficas de Oriente, un poco con Europa. De hecho, la teosofía nació por eso. Por eso para mí es tan importante aquella campaña. De hecho, no sé, me imagino que sí, que conoceréis a un personaje fundamental en el mundo del misterio y de la antigüedad, que es un jesuita alemán que se llamaba Athanasius Kirchner. Bueno, este hombre escribió, en el siglo XVII, escribió muchos textos intentando transcribir lo que significaban los jeroglíficos. A día de hoy se sabe que Athanasius Kirchner no dio ni una, no descifró ni un solo jeroglífico, se lo inventó. Pero gracias a esa persona, a Athanasius Kirchner, porque el propio Volney, el orientalista este que he comentado, que fue el que le comió un poco la cabeza a Napoleón sobre esta campaña, fue él el que le introdujo en esa pasión por Oriente a todos estos movimientos de la Ilustración. A este orientalista Volney le atrajo mucho aquella historia. De hecho, el propio Volney reconoce también en unas memorias que fue gracias a los textos de Kirchner cómo empezó a apasionarse por Egipto y a ir a Egipto. O sea que está un poco todo relacionado. Si no se hubiesen leído a este autor, a este jesuita alemán, que aunque se inventó prácticamente todos los textos egipcios, se lo inventó, pero fue gracias a él por donde vino toda esa pasión que había en la Ilustración por Egipto. ¿Y por qué también por Egipto? Porque la Revolución Francesa tuvo una cosa muy clara, que era acabar con el cristianismo. Y para eso tuvo que sustituir de una manera furiosa todo el concepto cristiano. Pero sabían perfectamente que la gente no iba, venga, pues ya no creemos en Cristo y necesitan creer en algo. Por eso intentaron traerse
había una especie de movimiento muy grande en el cual se creía que Egipto era realmente el origen de toda la civilización. Antes de eso se creía que era Grecia y Roma, que lo otro, que Egipto, por ejemplo, pertenecía prácticamente a la misma cultura. No se tenía tampoco tanto conocimiento. Por eso es tan importante Athanasius Kirchner, porque gracias a él, por el cual empezó los movimientos ilustrados a ver a Egipto de otra manera. Si Volney no se hubiese ilusionado con ese libro de Kirchner y si hubiese ido a Egipto gracias a él, Napoleón posiblemente no hubiese creado en él ese sueño de ir a Egipto y posiblemente no hubiese pasado todo lo que pasó después. Por eso también me parece muy interesante simplemente un matiz. No es lo mismo sincretismo que buscar ese concepto de tradición unánime. Sincretismo es una suerte de mezcolanza politeísta de varias cosas. Sin embargo, estas sociedades lo que buscan es el concepto de tradición unánime, o sea, el pozo común anterior a esa pangea de conocimiento, el matiz entre la diferencia entre tradición unánime y sincretismo, no son lo mismo. Sincretismo es una mezcla de varias religiones, busca como hacer una pluralidad, un cierto politeísmo. La francmasonería, al igual que la logia inglesa o la alemana, lo único que comparten es que intentan ahondar en el concepto de tradición unánime. Esto es el pozo, la pangea, de donde proceden todas las religiones que luego se ramifican en los diferentes contextos y idiosincrasias de las diferentes culturas. Es un matiz importante porque ahora se confunde mucho con estos conceptos de nueva era y tal, hay mucha tendencia sincrética que ya termina por ser un popurrí y sin embargo estas sociedades lo que buscan es ahondar en esa tradición unánime, en lo que Adolf Huxley llamó filosofía perenne, en uno de los nombres que se le ha llegado a poner.